Y como tú dices, como sensación de cohesión, de tener algo a que pertenecer, ¿no? Un Sí, grupo al cual pertenecer. es decir, yo no veo un programa político neonazi en México como existe en España, o como existe en Italia, o como existe en Alemania, o como acabamos de ver que funciona en Hungría. Lo que hay en México sí es grupos neonazis que son como grupos identitarios, que también se vuelven sumamente peligrosos en el sentido de que cuando hay algún conflicto en Medio Oriente, le dan salida al tema antisemita que en condiciones normales a cualquiera le daría vergüenza tocar. Claro. Se vuelven socialmente aceptable algo que en otra condición No lo sería no se jamás. podría tocar, ¿no? Claro. Eh, digamos que entonces no ves ninguna posibilidad, por ejemplo, en México, que haya un brote. No políticamente, yo creo que socialmente siempre es peligroso. Vaya, Sí. a mí me parece que un grupo de gente que golpea homosexuales en Veracruz ya es suficientemente peligroso como para detenerlo, ¿no? Claro. No creo que sea una amenaza política, desde luego que no, pero sí es una fuerte retrógrada que ahí está y que como no hablamos de ella, Sí. entonces ahí está, no pasa nada. Ese es el asunto. Finalmente también por eso, digamos, estas charlas funcionan, porque de pronto no queremos hablar de lo que nos duele. Hablaba con Nacho Padilla en la charla anterior sobre el terremoto y sobre lo que sucedió ahí. Como que no nos gusta hablar de estas cosas, ¿no? Y entonces, si no se habla del tema, estos siguen ahí, ¿no? Bueno, ya habrá, y hay otros investigadores y otras teorías respecto del yunque, si tienen acceso Sí, al claro, poder, claro. etc. Pero yo ahí sí pensaría más bien que siempre ha habido fuerzas de extrema derecha en la política mexicana y siempre las habrá. Sí. Eso respecto de los nazis es digamos, otra historia. Ahora, también es verdad que estos grupos neonazis tienden a crear cadenas de identidad que ya ahora son muy fáciles con el Internet, ¿no? Entonces es muy... para los neonazis en México, por ejemplo, la imagen de Franco es muy atractiva, ¿no? Claro. Entonces es además una confusión como muy curiosa el tema este, ¿no? Entre quién y quién, entre Pues, Franco y. sí, porque digo, ser franquista y ser hitleriano al mismo tiempo es como a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Es es un como poco ser delirante. no sé, comunista capitalista del adventista del séptimo día o algo así por el estilo. Pero vaya, la idea de la contra Ajá. funciona. Ahora, en México se editaron muchos y se editan muchos libros antisemitas, pronazis, tradicionalmente en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay un mercado, incluso afuera del Museo de Tolerancia, Sí. te encuentras un puestecito que tiene el Judío Internacional, etc. Y ahí está. Ahí está. Digamos que sigue al menos siendo un tema fascinante, que como diría Susan Sontag, el fascinante fascismo. Así es. Y mira, este año el Mein Kampf de Hitler entró a dominio público. Ese es un gran tema, sí tenemos que tocarlo. Y en Alemania el libro nunca estuvo prohibido. Jamás ha estado prohibido el libro. Pero no se editaba. No se editaba porque la manera de prohibirlo fue como muy ingeniosa. Quien se quedó con los derechos de autor de Mi lucha de Hitler fue el gobierno local de Baviera, ni siquiera el gobierno federal alemán. Y nunca, desde el final de la guerra hasta este año, jamás otorgó una sola licencia de publicación. Todas las ediciones anteriores al 2015 de Mi lucha de Hitler en cualquier idioma son ilegales. Todas son piratas. Okay. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora que pues mira, a principios de año, en el Yad Vashem, en el Centro de Estudios sobre el Holocausto en Jerusalén, y también en el Museo del Holocausto en Washington, hubo varios coloquios en torno a qué recomendación darle al gobierno alemán. Y había muchísima gente que decía, bueno, hay que destruir el libro, hay que prohibirlo. Yo creo, y lo que decía alguna vez fue, si prohibimos Mein Kampf, le damos la razón a Hitler. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay convertimos que hacer? además en una cosa deseable. Así es, y porque vaya, ediciones pirata hay y seguirá habiendo. Yo creo que el gobierno alemán lo que hizo es bastante interesante, financiar y proponer ediciones críticas, muy bien hechas. Las dos ediciones que yo tengo en español, que acaba de salir en España, otra que será en Estados Unidos, es una portada negra, el título en blanco, el autor en blanco y nada más. O sea, nada que llame la atención ni nada por el estilo. Es un libro bastante malo. Sí, claro. Aburridísimo. César, te agradezco muchísimo que hayas estado al contrario. Aquí. Fue una de nuestras charlas, digamos. Sí, digamos que es la plática de los martes, pero en sábado. Exactamente, y en público. Así es. Muchas gracias. Y creo que es momento además para darle la palabra al público, si quiere preguntar algo sobre los nazis en México, si quiere preguntarle algo a César, pues es el momento.
Lo dejaste clarísimo, César. Hombre, qué barbaridad. César, te agradezco Gracias. muchísimo. Y hago el comercial con todo gusto. El libro de César está allá en la esquina, Cisterna de Sol, se está vendiendo y es un gran libro de ensayos. Muchas gracias, César, por Daniel. estar aquí. Y gracias por venir el sábado. Gracias. Gracias.